que si que existe. no existe. Claro, claro. Independientemente de lo que tú creas, hay que observar cómo reaccionan las personas. ¿Cómo toman decisiones? En total desorganización, miedo, caos, falta de relaciones, o sea, es como de sálvense quien pueda, ¿no? O sea, Y sobre todo de imposición, ¿no? De imposición. imponer mi idea sobre la tuya porque lo que yo creo debe de ser verdad, porque lo que tú crees es un absurdo. Sí, Sin ese espacio para poder dialogar y crear una riqueza mayor que solo defender una postura, ¿no? Sí, sin coordinar, o sea, imagínense qué pasaría si nuestra educación hubiera sido diferente, empieza un estado de alerta de emergencia y cada comunidad comienza a organizarse a decir, en línea, guardando la sana distancia o encontrando maneras de no exponernos, como, ¿cómo lo vamos a hacer? ¿Cómo vamos a resolver cuando empieza a haber falta de comida, cuando empieza a haber falta de dinero? ¿Cómo nos vamos a escuchar? ¿Cómo vamos a tener conversaciones? ¿Cómo vamos a solucionar? ¿Qué tenemos que aprender? ¿Qué queremos crear? Imagínense que cada grupo empezara a organizarse de esa manera, pero no aprendimos así, no sabemos hacer eso. Claro, el pensamiento reflexivo, ¿no? De poder observar, sabemos qué es lo que está ocurriendo en el exterior, escuchamos un montón de noticias que van en muchas direcciones, pero aquí a mí, en mi entorno, en mi contexto, ¿qué estoy observando? ¿Qué estoy viendo? ¿Qué está pasando? ¿Cómo me puedo organizar de la mejor manera con las personas con las que sí tengo que interactuar? De una forma en la que no corramos riesgos, en la que respetemos lo que se está solicitando, lo que se está pidiendo, pero de una forma en la que sí seamos conscientes de cómo vamos a tomar nuestras decisiones para el bien común, para el bien de todos, no nada más porque no tengo la capacidad de pensar o de reflexionar o de ir más allá de lo que solamente me dicen que haga. Claro, y pues estás hablando de autogobierno, y autogobernarse no es amotinarse, o sea, autogobernarse no es anarquismo y necesariamente guerrilla, o sea, autogobierno tiene que ver con la capacidad de organizarte con otros seres para gestionar y coordinar sus actividades, aún respetando el gobierno que nos rige a todos, y eso es algo que no aprendemos a hacer, y al contrario, la escuela es autogobierno. No pienses, obedece. Claro. Obediencia, competencia. O sea, miedo al castigo. ¿Cómo vamos a tener esta capacidad de podernos acompañar y decir cómo le vamos a hacer si estamos acostumbrados en un sistema que nos dice, tú eres el mejor, este es el burro, este es el inteligente y tú vas a ganar, no te juntes con este? O sea, es como, no estamos acostumbrados a eso, no estamos a decir, algo está pasando, vamos a reunirnos, vamos a platicar, no es como tú ve por lo tuyo, ¿no? Y muy individualista, completamente individualista. Y como decía Jeremy ahorita, ¿no? En el momento en el que tú tienes que preocuparte solamente por tú ser el mejor y por tú obedecer, estamos replicando este modelo en el que todo está basado en el premio y el castigo. Y desde la escuela todo es premio y castigo, ¿no? Y tienes que obedecer y tienes que hacer lo que yo te pido como adulto para que tú obtengas un beneficio. Si no obtienes este beneficio es porque tú no me has dado lo que yo he dicho que tienes que hacer. Y lo vemos replicado en las masas, ¿no? O sea, ¿por qué tendría que haber una necesidad de que entrara un ejército, una policía, una fuerza civil a decir, no salgas de tu casa, porque si sales de tu casa te voy a meter a la cárcel? O vas a pagar una multa. O en México estamos en la gloria porque no hemos llegado a ese punto, pero en otros países están así. La mayoría de hecho son muy pocos los países que no están con eso. Entonces, siguen replicando este mismo formato de premio y castigo, ¿no? No por conciencia, no tomamos decisiones por el bien común. No hay una conciencia de decir, ok, se está pidiendo esto, necesito ir hacia adentro de mí, hacer mi propio análisis, reflexionar al respecto, informarme más, buscar más información, buscar fuentes verdaderas, no quedarme con una sola opinión, hacer más amplio el criterio y poder entonces tomar una decisión enteramente consciente para no afectar a otros. Y entonces no necesito que un policía esté fuera de mi casa para decirme no salgas, ¿no? Sino tengo la conciencia de decir me voy a quedar en mi casa porque esto es algo desconocido y tenemos que ser prudentes y observar y saber qué va a pasar y salir cuando sea necesario porque tengo que hacer cosas. Respetar claro. las reglas. Hay lugares que están abiertos, que en otros países dejaron lugares abiertos, pero la gente no va.
por conciencia propia, y no está la policía, la gente simplemente dejó de ir porque hizo conciencia de esto. Y creo que esto es resultado de los procesos educativos que tenemos desde hace un montón de décadas. Si la educación fuera de una forma distinta, seguramente ya estuviéramos organizados, listos y preparados para poder sobrellevar de una manera muy venidera, muy adecuada, muy sin miedo, muy solo de esperar. Pues es que estamos esperando que las instituciones resuelvan todo, y de hecho la razón por la que estamos en cuarentena es porque las instituciones no tienen la capacidad de atender a tantos casos al mismo tiempo por su infraestructura. Y entonces nos piden que a su falta de infraestructura, claro, no pueden estar preparados para todos los panoramas de catástrofe posibles, entonces les toma por sorpresa, nos piden que pues no están preparados, que les ayudemos, ¿no? Pero eso no quiere decir que ellos tengan que resolver todas las problemáticas, que ellos tengan que encargarse de tener protocolos para que nadie salga a casa, de que ellos tengan que encargarse de absolutamente todo, porque ni está preparado bien, al menos en México, las estructuras institucionales. Y eso es algo que aprendimos en la escuela, a ser tan dependientes de las figuras que de autoridad, que no aprendimos a nosotros como individuos ser una institución también, ¿no? La organización social se dejó de lado, y yo lo veo también mucho en la cuestión de diálogos. Hace poco subí un meme en el que había un tipo que decía: en tiempos de crisis es difícil hablar porque cada quien entiende lo que quiere. Y la otra persona decía: ¿qué? ¿Me estás llamando idiota? y yo he tenido esa experiencia porque creo que al no tener, o sea, lo que hace el miedo y lo que hace nuestra falta de capacidad de gestión emocional, que no aprendimos a desarrollarla bien, que no estemos abiertos a tener conversaciones constructivas como la que estamos teniendo aquí. Y entonces eso hace que también la división social se haga demasiado grande. Claro. Y que nos impidamos a nosotros mismos coordinarnos. Pero eso son hábitos escolares, o sea, son cosas que aprendimos. Aprender a escuchar en una dirección, y también de que quien tenga el mayor conocimiento o quien demuestre ciertas habilidades, es su opinión la que cuenta más. Sabemos que ciertas opiniones cuentan más que otras. Y no solo el conocimiento, simplemente a veces un nombramiento. El prestigio. Un prestigio, un título. Alguien que tenga una autoridad mayor y que diga: a él le tienen que hacer caso, es al que todos tenemos que voltear a ver y atender. Claro, y hay personas que no tienen nombramientos y que tienen conocimientos y habilidades súper valiosas y tienen estudios geniales, pero que al no tener un prestigio institucional, pues carece de validez. Carece de validez, ¿no? Y también hay mucha sabiduría en las personas cuando están conectadas y comparten desde su ser su gran sabiduría, carece de validez, porque y también está la habilidad que tenemos para bulear a las personas, y creo para que ridiculizar, sobre todo, sí. Y también para cerrarnos a escuchar diferentes perspectivas, o sea, independientemente que obedezcamos y que vengamos a casa a hacer nuestra cuarentena, creo que algo que la escuela ha fallado es en crear un sentido crítico y una apertura a diferentes perspectivas. La obligación a hacer verdadera una sola perspectiva que está escrita en un solo libro es lo que también hace que nos cerremos a explorar otras posibilidades, y eso es muy limitante en estado de emergencia, porque ¿dónde está el libro que nos dice cómo actuar ante el COVID-19? O sea, todo se está generando apenas y no tenemos la capacidad de poder crear sabiduría colectiva rápido, ¿no? Y eso es algo eficiente, sí. Yo creo que ahora en este momento estamos viendo lo más tangible de los patrones escolares, ¿no? En esta situación se están poniendo a flote todas estas cosas que acaban de mencionar. Yo siento que estamos en un punto así muy, muy, muy importante en que o de verdad hacemos el cambio o seguimos en esta línea, ¿no? Y lo más interesante es que yo creo que las personas en casa pueden ya darse cuenta de eso. Hay muchas familias, he visto muchas publicaciones de personas que es como de, oh no, esto no está bien, ¿no? Es como, están empezando, como que les está empezando a caer, se les está empezando a caer el velo de solo creer eso y de pensar en cómo la escuela debe de cambiar. Porque si el mundo está cambiando, si todo está cambiando, es imposible que podamos seguir replicando todo eso de hace años. Entonces,
yo me siento bastante esperanzada a que con esto tenemos una enorme oportunidad de poder empezar a hacer en los niños y las niñas desarrollar esas habilidades necesarias para la vida real, para el momento tangible, ¿no? Entonces, creo que si muchas personas empezamos con pocos, aunque sea pocos cambios en casa, desde la manera en cómo nos dirigimos a los niños y desde nuestra postura de adulto, vamos a poder empezar a ver el mundo que queremos, pero tiene que venir desde casa y desde la conciencia de cada persona. Y siento que esto es, al final, no verlo como una catástrofe, todo esto que está pasando, sino como una oportunidad real para cambiar. O sea, la oportunidad está ahora ahí, depende de nosotros si la tomemos o queramos seguir igual, ¿no? Bueno, pues creo que ya hicimos un programa súper largo. ¿Algún consejo, un último, algo que quieran decir? Creo que una invitación a la reflexión, a la autoobservación, a explorar el desarrollo del discernimiento, que seamos cada vez más capaces de poner en duda todo lo que llega a través de cualquier medio ante nosotros para poder desarrollar también nuestra capacidad de análisis crítico, ¿no? Y que no nos dejemos solo llevar ni por la emoción, porque creo esto y voy a defender esto hasta la muerte, sino tener la capacidad de empatizar y entender que todas las personas vivimos diferentes realidades y poder ampliar nuestro criterio para que lo venidero sea más sencillo de adaptarse. Sí, pues yo invitaría a la reflexión personal de cada quien. Y bueno, nosotros ponemos nuestro punto de vista, también debatible, y pues es a partir de las reflexiones de las experiencias que hemos vivido trabajando con la desescolarización, la organización social, la gestión de comunidades, y nos damos cuenta pues que este acontecimiento está evidenciando tantos cambios que necesitamos hacer, que pues no quisimos perder la oportunidad de hablar de lo que vemos. Pues, ¿qué onda? Pues muchas gracias. Muchas gracias. Pues bueno, muchas gracias. Muchas gracias, nos vemos la próxima.